Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el que lo iba a entregar, conocía el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas, entonces, tomando una cohorte y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le contestaron. A Jesús, el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que lo iba a entregar. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez: ¿A quién buscáis? Ellos dijeron: A Jesús, el Nazareno. Jesús contestó: Os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi Padre, ¿no lo voy a beber? La corte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que yo he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús, diciendo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿No te he visto yo en el huerto con él? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer, y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera, a donde estaban ellos, y dijo: ¿Qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo: Lleváoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley.
Los judíos le dijeron, No estamos autorizados para dar muerte a nadie. y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó, ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó, Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo, Entonces, ¿tú eres rey? Jesús le contestó, Tú lo dices, soy rey. Yo para eso he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo, ¿Y qué es la verdad? dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo, Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? volvieron a gritar. A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura. Y acercándose a él le decían, Salve, rey de los judíos. y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo, Mirad, os lo saco afuera para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. y salió Jesús afuera llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo, He aquí al hombre. cuando lo vieron, los sumos sacerdotes y los guardias gritaron. Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo, Llevadlo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él. los judíos le contestaron, Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha hecho hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿De dónde eres tú? pero Jesús no le dio respuesta. Y Pilato le dijo, ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó, No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban, Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el Ensolado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos, He aquí a vuestro rey. ellos gritaron. Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo, ¿A vuestro rey voy a crucificar? contestaron los sumos sacerdotes. No tenemos más rey que al César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y cargando él mismo con la cruz, salió al sitio llamado de la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito, Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato, No escribas el rey de los judíos, sino, este ha dicho, soy el rey de los judíos. Pilato les contestó, Lo escrito, escrito está.
Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza, de arriba a abajo, y se dijeron: No la rasguemos, sino echémosla a suerte, a ver a quién le toca. Y así se cumplió la escritura: se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María de Cleofás y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo, Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya estaba todo cumplido, para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: Está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Nos arrodillamos y hacemos silencio ante la muerte de Cristo. Los judíos entonces, como era el día de la preparación para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le atravesó el costado y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice verdad para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura: no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos dice el ritual de esta misa de Viernes Santo que se dé una homilía breve. Creo que esta brevedad está basada en que la lectura de la Pasión que acabamos todos de escuchar es de por sí la mejor homilía, que bastaría en sí
el silencio propio de cada uno de nosotros con la debida reflexión y extraer de ello la mejor homilía que nos podemos llevar para casa en este Viernes Santo. Dada la posibilidad de esa breve homilía, yo daría dos consideraciones. Una en torno a la devoción de este día y otra a una frase que nos puede ayudar para este día. En torno a la devoción de este día, es un día que contrasta con el resto del año, porque hoy no se celebra en la Iglesia ninguna misa. A un lugar preandino donde difícilmente había sacerdotes y había celebraciones, y llegaron unos señores a caballo y me dijeron: nos mandan los jefes si usted nos podía celebrar misa. Dije: pues miren, diga a los jefes que hoy justo es el único día del año en que no hay misa. No se puede celebrar misa porque hoy es Viernes Santo. Así que con tal recado se fueron a sus jefes para decir: hoy no hay misa. Estamos en un día atípico donde no se celebra la misa. En cambio, contrariamente a esto, es tal vez el día del año que más devociones cristianas podemos desarrollar. Tenemos en el Viernes Santo el sermón de las 7 palabras. Tenemos el Viernes Santo la devoción del recorrido de las 7 iglesias, reviviendo y recordando ese Jesús que es traído y llevado de casa en casa. Tenemos el rezo del Vía Crucis y tenemos, por si fuera poco, el monumento casi durante todo el día al que hemos podido acudir de forma personal para rezar ante ese Jesús orante en este momento, tanto desde el huerto de los olivos como del encarcelamiento, el prendimiento, la condenación a muerte y su muerte en cruz. Tenemos, por tanto, un día especial, lleno de devociones. Dejaré una frase que nos puede ayudar. Es una frase que tiene su indicio en el profeta Isaías, donde identifica al Mesías con el Cordero, y que será el último profeta, Juan Bautista, que identificará a ese Cordero y lo personificará en Cristo, diciendo en las orillas del río Jordán: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es una frase que ha saltado en el tiempo hasta nuestros días y que ha formado parte de lo que es la preparación para recibir a Cristo Eucaristía, en la que el sacerdote en cada misa viene a elevar el cuerpo y la sangre y dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y todos los que están en la celebración toman conciencia de ese Cristo que una vez más viene a redimirnos, a salvarnos y que lo podemos nosotros recibir. Este Cordero de Dios es ese Cordero en el ámbito judío que era la víctima expiatoria de los pecados, en el que, sin haber llegado todavía la revelación en Cristo de lo que era el sacramento de la confesión, los judíos son conscientes de que se tienen que liberar de sus pecados y para ello usan víctimas de animales en los cuales cargan y descargan sobre ellos todo su sentido de culpa, de pecado, de ofensa. Y el sacrificio del animal es una oblación grata para ellos hacia Dios, de que ahí va la redención y la puesta de sus pecados para la salvación de sus almas. Este preconcepto del Cordero en los judíos, hoy, en este Viernes Santo, se encarna en Cristo, donde Cristo viene a ser ese Cordero que se inmola en la cruz, en el que entramos en un misterio enorme, en un abismo, en un infinito, que siento que, al igual que nos sucede en la Noche Santa de Navidad,
donde intentamos llegar a entender, a comprender, a tocar el misterio de todo un Dios que se encarna, que se hace hombre y que está ahí en un pesebre, hoy, en este nuestro esfuerzo, llenos de oración, de este oficio de la pasión, de lo que es el Vía Crucis, intentamos tocar de vuelta un misterio que nos sobrepasa, todo un Dios que se encarna y que toma la inmolación y la víctima en una cruz, en el que por más que leo, rezo, me informo, participo, celebro, vengo a ser como ese nadador que se mete en un océano y sabe que le sobrepasa el agua, que el agua le resulta en el océano algo inmenso, que por más que bucee, que por más que nade, nunca llegará a tocar los límites de ese infinito océano para el cuerpo tan limitado. Entramos así en este misterio donde al menos saboreamos, olfateamos, percibimos la grandeza, la inmensidad del mismo, de este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ese pecado de ayer que hoy nosotros de alguna forma tocamos, el pecado de Judas que le traicionó, el pecado de Pilato que se lavó las manos, el pecado de Herodes que asintió a la condena, el pecado de la multitud que gritó crucifícale, crucifícale, el pecado de las autoridades judías que sobornaron a la multitud y a las autoridades para que le crucificaran, el pecado de Barrabás que en medio de sus delitos se vio libre de repente de la condena, ese pecado de ayer, ese pecado de hoy que sentimos en nuestra sociedad, en la frivolidad, en la inmoralidad, en las leyes de aborto, de eutanasia, esos pecados que percibimos que tanto nos cuestan, como el pecado personal de cada uno de nosotros, en mi infidelidad, en mi indiferencia, en mi apatía, en mi falta de piedad, en mi falta de correspondencia. Ese pecado, hoy y siempre, el Cordero de Dios nos quita el pecado del mundo. Esto es increíble, maravilloso, emocionante, nos sobrepasa. Tiene que hacer que cada vez que en la misa se diga, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, te despiertes. En este despertar que sentimos todo el tríodo pascual, donde no puedo seguir igual. La misa no es la misma. Me han quitado el pecado, me han quitado mi pecado. Por eso no cabe duda que ante esta formulación que ha quedado en cada misa, se ha añadido la de ese centurión, donde siendo pagano, iluminado por Dios, dice ante la enfermedad de su siervo, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Igualmente, nosotros ante tal grandeza sentimos la indignidad y le decimos también a Jesús, no soy digno de que entres en mi vida, en mi situación, pero sé por la fe que una palabra tuya bastará para sanarme de eso que yo considero imposible, que es cambiar de ser, mi carácter, mi actitud, mi costumbre, mi hábito, mi pecado. Jesús es capaz de sanarlo. En esta celebración de este Viernes Santo, ¿cuánto más se podría decir? Pero yo me quedo tan solo en esta palabra que decimos una y otra vez, cada vez que celebramos la Santa Misa. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que este Viernes Santo marque y señale esa cruz que tal vez
nos hemos habituado y acostumbrado a verla y a lo mejor ya no nos dice nada, para que veamos en esa cruz ese Cordero que quita el pecado del mundo, que me trae la redención, que me salva y que me hace ser digno de lo que soy como cristiano. Que así sea.